¿Qué tal, cibernautas? Aquí Next. Y bueno, en este caso haciendo una recopilación de lo mejor que ha pasado en el año. Voy a intentar realizar algo un poco diferente. Voy a hacer igual un enfrentamiento entre los dos festivales de metal aquí en México a los que fui. Que fue el Notfest México y el Hell and Heaven Metal Fest. No voy a decir las marcas porque me cagan. Corona patrocínanos. Pero pues sí, entonces vamos a intentar hacer una comparativa. Va a ser un poco difícil porque siempre en este tipo de cuestiones es muy subjetivo en cuanto a la música. Voy a tratar de no enfocarme mucho, de hecho eso lo voy a dejar al final. Si quieren saber musicalmente qué me pareció cada uno, vamos al final. Pero vamos a hablar de otras cosas que también son interesantes, como el lugar, la distribución, la organización y otros servicios que estaban proporcionando, ¿no? ¿Qué tanto valió la pena el dinero, aparte de ir a ver la música, ir a ver el espectáculo en general, sino las otras cosas que también estaban ahí incluidas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar va a ser el lugar. ¿Qué dice aquí? Ok. Vamos a empezar con el Hell and Heaven, que fue en el autódromo, en Hermano Rodríguez o algo así, no sé bien, pero el chiste es que fue ahí en un autódromo, adaptado para hacer el festival. Y yo diría que los puntos fuertes de esto es que el espacio es muchísimo más grande. Por ende hay muchísimos más escenarios y hay otras cosas que realmente no me puse a explorar mucho. Había como una galería del cantante de Rammstein y había unos cuates haciendo un show como vikingo. Había un cuate con un halcón y había varias cosas. Había varias cosas que realmente no se me hicieron como tan interesantes. Yo realmente iba casi por la música. Pero pues a toda la gente que lo disfrutó desde el mediodía que empezó, pues yo creo que sí sacaron el provecho mientras esperaban a que salieran sus bandas favoritas, o simplemente querían escuchar una banda y mientras hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que esa parte estuvo muy bien, alcanzaba el espacio bastante para no sentirte apretado, sentirte que sí estabas en un lugar bastante amplio y con varias cosas que hacer aparte de nada más echar desmadre, ¿no? Y tenemos el Centro Dinámico Pegaso, que es el que está en Toluca. Y aquí, claro, la principal, bueno, donde fue el Notfest. Y la principal desventaja es que está muy lejos. No está tan lejos, digo, Toluca estaba... ¿Qué tan lejos estaba, no? Realmente estaba, digamos, casi en la entrada de Toluca, yendo hacia el aeropuerto. Más o menos conozco más o menos la zona. Entonces cuando vi que estaba cerca del aeropuerto supe que no estaba tan lejos. Pero pues sí estaba considerablemente lejos. Más lejos que el autódromo Hermanos Rodríguez. Y los principales problemas eran los siguientes. O sea, no sé ustedes la verdad, pero yo sí tuve que conseguir una habitación solamente para quedarme de sábado a domingo. Ay, Dios mío. Ok, sí. De sábado a domingo. Porque no tengo auto propio, no me interesa eso de manejar. Y pues no podía hacerme todos los viajes. Y no pagué el autobús del Notfest. Que bueno, ya después de haberlo visto en retrospectiva, hay algunos detalles ahí. De hecho vamos a agregarlo aquí ahorita que me voy acordando. Vamos a ponerle aquí transporte para hablar de eso más en la tarde. Entonces, más adelante. Entonces, sí estaba muy lejos. No sé si yo me vi muy burgués en haber rentado el hotel, pero todos los hoteles de la zona estaban llenos, entonces no creo que haya sido tan burgués. Mucha gente pagó un hotel y mucho más dinero del que yo pagué. Yo todavía encontré una habitación en un hotel que no estaba mal, un poquito caro, pero no fue tanto como había en otros. Y aparte me dieron un buffet, desayuno buffet, entonces estaba muy bonito el lugar, muchas gracias. Claro, porque son 2 días. Entonces hay gente que sí fue y vino en el autobús. Hay gente que, la mayoría o muchos, porque les comento, todos los hoteles estaban llenos. Todos los hoteles estaban llenos por el Notfest. Absolutamente todos los que estaban a kilómetros a la redonda estaban llenos. Y pues sabes que incluso cuando vas al Hell and Heaven también hubiera sido una buena idea rentar un hotel. Ya cuando salí había un atascadero terrible, mi celular se quedó sin pila, entonces no pude pedir el Uber. Uber sí, patrocínanos. Entonces no pude pedir el Uber para regresarme y hubiera sido una buena idea tener. Había un hotel ahí a unas calles, entonces tampoco hubiera sido mala idea que saliendo todo desmadrado te fueras a un hotel aunque fuera ahí en la ciudad. Digo, no había tanto problema con eso. Pero más para el Notfest sí necesitabas el hotel forzosamente. O sea, prácticamente lo necesitabas, a menos que tuvieras ahí un cuate o lo que fuera. Incluso si eras de la ciudad tenías que tener el hotel forzosamente.
Claro, porque son 2 días. Y la otra cuestión es que el espacio es muchísimo más pequeño. Había ahí otras cosas, yo creo que ya después voy a hablar de ello. Había una rueda de la fortuna, había un bungee y no me acuerdo qué otra cosa había. Había otra cosa, ya no sé. No, creo que nada más era eso. La rueda de la fortuna, el bungee y ya, creo que ya. Eso era todo. Eso era todo lo que había de más. Entonces, el lugar era más pequeño, eran nada más 2 escenarios. Ibas a una u otra. Creo que también estuvo bien en ese sentido, porque los escenarios del Hell and Heaven, aunque sí eran más, pues no puedes partirte en 5 pedazos. Digo, yo tenía un esquema bastante claro de las bandas que yo iba a ver. Al final no las vi, no las vi todas, pero tenía un esquema bastante bueno de irme paseando entre los escenarios para ir a ver diferentes bandas. Estaban Zifferum, Suffocation, demás. Entonces estaba tal vez sí un poco muy saturado. También claro, la variedad es mayor en el Hell and Heaven. No solamente había como heavy metal o las bandas más famosas que tocaban muchos subgéneros de metal, sino que en los otros escenarios más pequeños había cosas más indie, más alternativas. Por ahí escuché, había el True Metal Stage, era como más pesado, más técnico, brutal, metal en ese sentido. Entonces había un poquito más de diversidad. Y eso sí se agradece, porque había bandas que yo escuché en el Northfest que dije, no manches, que estoy escuchando, que eso es lo que estoy haciendo con mi vida en este momento. Pero bueno, por suerte solo fue como una, la que hizo que me cuestionara ontológicamente qué estaba haciendo en ese preciso momento. Y en el Hell and Heaven no, te ibas a uno, te ibas a otro y hacías varias cosas, ¿no? Aprovechando el espacio que tenían, aunque solo fuera un día. Y eso también yo creo que vamos a hablarlo en la organización. Ahora, la distribución que había. Aquí más que distribución en cuanto a dónde estaban las cosas, me interesa hablar sobre la distribución que hay en cada escenario. Por ejemplo, vamos a empezar con la Hell and Heaven. En el Hell and Heaven tenías un escenario, bueno, el escenario principal. Básicamente eran 2 escenarios pequeños. Y ya te ibas de un lado del escenario a otro para ver las diferentes bandas que iban a estar en el Hell and Heaven, ¿no? Los escenarios principales. Esta organización a mí se me hizo excelente. O sea, mientras una banda estaba tocando de un lado, del otro lado, siendo el escenario principal, ya tenían 1 hora prácticamente para preparar a la otra banda, que no se tardara tanto. Esos 15 minutos que siempre hay entre banda y banda, a veces pueden ser más. Creo que eso fue lo que me gustó del escenario principal. No estuve banda tras banda en los otros escenarios. Voy a quitar el micrófono porque sí, ya escucharán que tengo un micrófono nuevo. Entonces, no estuve en los demás escenarios como para ver a varias bandas, pero sí se toman su tiempo entre banda y banda. Y sí, de repente puede ser un poco más de lo esperado y pues llega a ser molesto para algunas personas, por el sol, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero creo que ese acomodo de escenarios me pareció bastante bueno en el escenario principal. Sobre todo, y que pues todas las gradas eran más bien todo el espacio para estar ahí, pues era puro espacio, no había nada que le estorbara, no había nada, no había ningún lo que fuera, era puro espacio macizo y ahí aventabas a toda la gente. A diferencia de el Notfest, que tenían como un canal en medio, como que por en medio de un canal que pasaban los cables. Y pues digamos que el escenario principal estaba dividido en 2 gradas, las del lado izquierdo y las del lado derecho. Eso al principio no me cautivó, porque si yo estoy... Todo el mundo sabe que cuando empieza el slam, cuando empieza ya el desmadre, empiezas en un lado del escenario, hasta atrás, en una esquina, y poco a poco te vas acomodando hasta el frente. Lo cual está padre, vas como haciendo una rotación y prácticamente podremos decir que a todos en algún momento nos toca hasta adelante. Cuando vas a ver a tal banda, si te metes como una banda antes, en el slam te puedes ir moviendo, te puedes ir avanzando. Y puedes ponerte hasta adelante, hasta el centro, en una esquina, donde quieras prácticamente. Y esta línea que había en medio, que tenía unas barras para que no pudieras pasar, pues estorbaba bastante. O sea, simplemente si querías pasar hacia el otro lado, si querías estar en medio, no podías, porque había una pinche barra que estaba reservada nada más para la gente que estaba tomando fotos. Digo, muy bien para la gente que tomaba fotos. No era como el Hell and Heaven, que solo tienes un pasillo hasta enfrente y es todo lo que puedes tomar enfrente de los amplificadores y todo ese rollo. Entonces yo creo que para ese tipo de personas fue más cómodo tener un canal en medio. Ahora, ese fue mi pensamiento todo el día hasta que se hizo de noche y estaba hasta adelante en el escenario alternativo del Notfest.
Y en ese canalito de en medio, las personas empezaron a tener garrafones de agua. Y si tú les pasabas un vaso, te daban agua y luego lo podías rolar con el resto de las personas que estuvieran ahí. Eso estuvo muy chido. Realmente eso fue la única utilidad real para los asistentes, que pusieran un garrafón de agua. Y que había gente que distribuía esa agua con las personas que tenían sed, X, Y, Z, ¿no? Entonces eso estuvo bastante bueno. Solamente por eso se salvó ese canal que está en medio, pero yo creo que para echar el desmadre a gusto, que fuera así puro espacio, nada en medio y con todo. Y el acomodo de los dos escenarios principales creo que estuvo muy bien. El problema principal que tuvo el Notfest es que las bandas empezaron a atrasar bastante, porque el espacio entre banda y banda fue demasiado. O sea, hubo bandas que se tardaron 20 minutos en pasar. Me acuerdo perfectamente. Creo que fue entre Carcass y Iced, que Iced se tardaron como 20 minutos en prepararse. Y creo que no tocaron ni 10 canciones. Creo que tocaron 7 canciones. No sé si a lo mejor les dijeron corten, o de verdad ellos dijeron nosotros vamos a tocar 7 nada más. Entonces, en ese sentido sí está un poquito deplorable, pero bueno, tiene que haber ese espacio. Reducirlo lo menos posible en el escenario principal hubiera sido lo ideal, como lo hizo Hell and Heaven. Y tampoco diré que para el escenario principal se tardaron mucho. O sea, creo que sí hubo un espacio entre Slayer y Avenged Sevenfold considerable. Sí hubo una brecha ahí de unos 20 minutos, pero pues no es nada que por lo que no tengamos que quejar al respecto, ¿no? Ah, sí, ya a Slipknot se le fue el audio 2 veces, sí. Eso fue lo más divertido. Entonces, eso por parte de la distribución. Creo que hay puntos. Esto nada más es como una comparativa. Al final ya diré el veredicto. Entonces, en cuanto a la organización del evento, ya nada más le puse títulos a lo loco, ni siquiera sé si esto cuenta como organización. Pues lo más interesante es que el Hell and Heaven es un día y que el Notfest son 2 días. Y entonces hay cosas que yo no comprendo por no trabajar en la industria del entretenimiento musical. Pero hay cuestiones que como consumidor se me hacen curiosas. Entonces el Hell and Heaven es más grande, muchísimas más bandas, más escenarios, pero nada más es un día. O sea, es todo ese desmadre para un día nada más. Y el Notfest, en cambio, que es más pequeñito, no tiene tanto espacio, solamente tiene 2 escenarios. Y tiene a una de las bandas más famosas, podríamos decirlo, es una de las bandas más populares, que es Slipknot. Lo hacen en 2 días. Que solo se presentan ellos un día, ¿no? Entonces lo hacen en 2 días. Hay como un doble gasto ahí, no sé cómo quieran decirlo. Entonces a mí creo que prefiero que sean 2 días. Creo que si hay un evento de esa magnitud, como del tamaño del Hell and Heaven, preferiría que se distribuyera en 2 días. Al Notfest había momentos en los que sí me salía y me iba a comer algo, lo que fuera, o me iba a hacer pendejo a ver qué más había. Porque había momentos en los que sí era como no aburrido, pero pues no me gustaba ni lo que había en el principal ni lo que había en el otro. Como solo tienes esos 2 escenarios y los escuchas desde lejos prácticamente, pues si no te parece nada de lo que hay, pues simplemente buscas hacerte güey en cualquier otro lado. Y eso fue lo que me sucedió en el Notfest, ¿no? En cambio en Hell and Heaven siempre había algo que revisar, ¿no? Vamos a ver qué están haciendo aquí. Igual la Rueda de la Fortuna y el Bungie que estaban en el Notfest, no siento que haya sido como lo que a mí personalmente me interesa. Aparte no te puedo subir porque había muchísima gente. Y a lo mejor hay gente que también estaba esperando otras cosas, porque ya fue a partir de tanto tiempo en la tarde que se puso chido en ambos lados, porque al Hell and Heaven llegué tarde. Cabe destacar eso. Llegué bastante tarde, nada más empecé creo que fue como las 5 que llegué. Pero bueno, entonces aquí no hice como el análisis tal cual, pero nada más para ver los precios. Para el Hell and Heaven, los dos lo distribuyeron, Hell and Heaven y Notfest, ambos lo distribuyeron por etapas. Entre más rápido los compraba, más barato era. Pero aquí hay una cosa así infame que salió a la luz, ¿no? Prácticamente infame. Que no sé si lo hizo el otro. Entonces el Hell and Heaven solamente tuvo 2 etapas prácticamente. De 600 el general y de 1400 el preferente. Eso es todo. Y de 880 el general y 1800 el preferente ya en la segunda etapa. El VIP siempre tuvo el mismo precio, 2900. Si hay alguna corrección ahí hay que checarlo en la página del Hell and Heaven, porque de ahí es donde saqué la información directamente. Solamente un precio para el VIP, ese se quedó. Y los otros pues estaban considerablemente... Era un precio considerable, ¿no? Aunque no se me hacía como tan... Bueno, 1800
estar hasta adelante sí sería bastante caro, ¿no? Entonces, cabe destacar que, bueno, los boletos igual se acabaron, el VIP Hell se acabó completamente, y aquí sí cabe destacar algo, el VIP del Hell and Heaven sí creo que fue un completo fiasco. Yo fui con VIP al Hell and Heaven. Ya se habían agotado, los conseguí ahí, moví algunos hilos y logré conseguir dos VIP Hell, ¿no? Entonces, obviamente no pagué los 2.900, pero está padre que si me faltaba una semana no hayan subido el precio de los boletos. O sea, eso está padre, a diferencia del Northfest que ahorita vamos a hablar. Entonces, eso estuvo bien, que el VIP fuera como un solo precio, que en el momento en que tú lo quisieras comprar, se acabó el Hell, por cierto los conseguí, había el Heaven seguía todavía, no sé si se hayan acabado, pero bueno. Entonces creo que eso, en cuanto a los precios, creo que están bien balanceados, bien medidos para hacer un día, claro. Porque aquí, digamos, la parte fea o la parte intrigante es los del Northfest. Entonces los del Northfest también están por etapas. Si querías un día o 2 días tener un precio diferente, ahí no había preferente general. Eso creo que no me gustó tanto, porque sí está chido que a lo mejor si no quieres estar en el desmadre, te vayas al general, ¿no? Y ahí puedes ver desde lejitos a una distancia considerable. No era como tan lejos que estuvieras en el general, pero si quieres estar más adelantito, que pagaras un preferente. Creo que eso se me hizo bien. Pero bueno, el Northfest ya no podía dividirlo tantos, porque aparte de tenerlo por etapas lo tenía por 2 días, y aparte agrégale general y preferente, pues hubiera sido un poquito más confuso en términos generales, ¿no? Entonces creo que ahí estuvo bien hecha la decisión. Entonces para la etapa 1 un día eran 1.150, 2 días eran 2.050, un poquito menos del doble para casi todos los casos. La etapa 2, 1.400 un día, 2.550 2 días. Etapa 3, 1.650 un día, 3.000 2 días. Pues sí está... Los precios obviamente son más elevados, son 2 días. Hay que tener eso en cuenta. Viendo los precios, o sea, tomando en cuenta que el Northfest son 2 días y el Hell and Heaven es 1, más o menos ahí se van en precio. Para la etapa 1 son 600 por un boleto de un día. Y para el Northfest eran 1.150, ¿no? Era casi el doble, un poquito menos del doble. Entonces, viéndolo en perspectiva, creo que ambos precios de los boletos estaban en un rango aceptable. No creo que ninguno haya cobrado de más. Al menos en las primeras etapas, ¿no? Aquí en lo que yo no estoy de acuerdo es que el VIP también iba por etapas. Entonces la etapa 1 eran 2.750 si querías un día, 5.100 si querías 2 días, etapa 2 5.500 si querías un día, 10.400 si querías 2 días, y la etapa 3 fueron 13.200 si querías un día y 24.200 si querías 2 días. Eso sí, para que veas, es absolutamente ridículo. A lo mejor un VIP en etapa 1 está pasable, pero yo no creo que haya nadie en este mundo que haya pagado 24.200 pesos por un VIP de 2 días en etapa 3. O sea, hasta daban ganas de ir con la gente del VIP y decirle: oye, ¿tú fuiste de esos que pagó más de 10,000 pesos? O sea, no, eso sí es irreal. Y estaría interesante que pasaran como estadísticas de cuántos boletos de esos se vendieron realmente. O sea, yo creo que el VIP en etapa 1 y a partir de etapa 2 no creo que 10.400 pesos sea una cantidad adecuada para un concierto en lo más mínimo. O sea, con 10.400 pesos te puedes comprar una computadora, o te puedes comprar 2 computadorcitas. O sea, es demasiado. Menos 24.200 pesos. Eso te alcanza para el enganche de un carro. O sea, no, es completamente estúpido que el VIP haya ido por etapas también. Y ese creo que yo fue el error fatal que tuvo en cuanto a precios el Northfest. Y hablando del VIP, para el Northfest no fui a VIP. Fui así como un simple mortal. Pero el VIP, lo que decía del VIP del Hell and Heaven era que incluía un meet and greet. Se supone que los ganadores iban a ser anunciados, ¿no? Pues anunciaron 10 ganadores por banda. Lo cual sí fue una mentada de madre en ese momento, porque solamente 10 personas por banda iban a poder verlo, y de esas 10 personas no sabes cuál es hijo del organizador, cuál es hijo del que contribuye. Eso sí pasa porque estaban los VIPs ahí en el Hell and Heaven, y digamos era toda una zona grande, ¿no? El VIP era una zona grande, casi en un costado muy cerca, pero la parte de hasta enfrente de los VIPs
era la zona de los colaboradores. O sea que ni siquiera la gente de VIP tenía el mejor puesto. O sea, tenías que ser colaborador para estar hasta enfrente de la zona de los VIPs. O sea, hasta esa parte iba por zonas. Entonces está muy clara la preferencia hacia la gente que contribuye a ese evento. Y digo, a ese evento se entiende. Digo, hay gente que trabaja mucho por ver este tipo de eventos logrados, pero no mamen. O sea, también déjenle algo a los consumidores que estamos pagando todo esto prácticamente. Que si nadie viniera, pues no importa cuándo trabajaran, no habría festivales de este tipo, ¿no? Entonces creo que ahí sí se me hizo un poquito... ¿cómo se le llamaría? Estratificado, no, polarizada la situación. O sea, se nota inmediatamente la preferencia que tiene el festival hacia la gente que lo organiza. Repito, si va a haber 10 lugares y de esos 10 lugares para conocer una banda, la mitad ya se ocupó con gente del staff, con gente que organizó, con el hijo del presidente del no sé qué que quería conocer a Kiss, o no, ¿quién estuvo este año? A Twisted Sister, por decirlo así. Pues habrá mejor 20 para que haya más chance a la gente del público que pagó 2,900 pesos o menos en mi caso. Por eso es que no me pareció ningún problema el VIP. Y en cambio el VIP del Notfest no sé si incluía meet and greet o conocer a la banda. No tengo conocimiento de ello. Según yo no, estuve al pendiente de las publicaciones, pero la verdad no tengo ni idea. Entonces, si lo incluía, qué bien, ojalá haya sido mejor. Si no lo incluía, pues no hay tanto problema. Realmente el meet and greet que hicieron Hell and Heaven fue prácticamente inexistente, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Realmente hay pagas por estar hasta enfrente y por tener una zona donde puedes estar sentado, ¿no? Que eso fue lo que en ese momento sí me agradó. Digo, al Hell and Heaven yo fui con otra persona y a esta otra persona no le gusta meterse al slam. Entonces, para la situación fue adecuada. O sea, fue la situación adecuada porque lo que quería era que estuviéramos sentados y que estuviéramos cerca y chido, ¿no? Así, fancy, fresón el asunto. Y para esa situación en específico estuvo bastante adecuada. Para el Notfest un VIP no hubiera servido de nada porque ahí sí me metía el slam desmadroso totalmente. Entonces, yo creo que ahí depende cómo es tu gusto o a qué vas al concierto. Si vas a echar desmadre y vas a aventar gente o si nada más quieres estar sentadito viendo a las bandas tocar, ¿no? Que ambas posiciones son aceptadas. Cada quien, yo he hecho las dos cosas y se me hace padre ambas cosas, ¿no? Dependiendo con qué ánimos vayas y también con quién vayas, eso también influye bastante. Entonces, eso en cuanto a los precios y a los boletos. Repito, bien, el VIP del Hell and Heaven, bien el precio. Realmente no me quejo por no haber conocido a tal o X banda. A mi banda favorita ya la conocí. Solamente que si lo van a hacer, háganlo bien o háganlo mejor, háganlo más extenso. Y pues sí, y el Notfest, si no lo han hecho, háganlo bien. Sus precios eran ridículos para el VIP, pero pues repito, es algo bueno. Y lo que más valió la pena del VIP fue el baño. O sea, yo soy una persona bastante limpia, entonces generalmente no voy a baños que no son el de mi casa o en algún lugar que sí sé que está limpio. Entonces creo que esos 2,000 pesos, o no me acuerdo ni cuánto pagué por los boletos del VIP, pero valió la pena solamente por eso. Repito, depende con qué ánimos y con qué intenciones vayas al evento. Entonces, eso en cuanto a la organización. Ahora, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Llevo 23 minutos, no mames, muy bien. Entonces, vamos a hablar de otros servicios y otras cuestiones interesantes que había en esto. Primero, el transporte, ¿no? Para la Hell and Heaven no hay transporte, o creo que sí hubo transporte. Te daban también tu código de Uber, los dos dieron código de Uber para poder ir. Bastante bien, creo que era un viaje de 200 pesos, nada más uno, entonces creo que estaba razonable el asunto. El transporte del Notfest creo que estaba bastante bien, ya después de ver los precios y de ver lo que incluía, era un buen transporte para llegar al evento. El problema que hubo con el transporte del Notfest, yo no me fui, yo repito, me quedé en hotel y me regresé hasta después, todo fue en Uber. Bueno, al final me regresaron, los papás de un amigo me regresaron a mi casa, bueno, cerca de la ciudad, y yo ya me regresé. Pero el problema que había con el transporte del Notfest es que el transporte salía temprano, pero sí tardaba un poco en llegar. O sea, el evento empezaba a las 11 de la mañana, mediodía, el Notfest.
Y el camioncito llegaba al mediodía, 12:30, 1 de la tarde, ¿no? Llegas a una hora decente, pero a esa hora ya hay miles y miles de personas formadas para entrar al evento, sobre todo en domingo que sí llegué temprano. Porque el sábado no llegué temprano, llegué un poco tarde porque las bandas que quería ver estaban más en la tarde. Al Hell and Heaven también llegué tarde, entonces en ese no tuve ningún problema en la entrada. Pero para la gente que entra desde el principio, si el transporte no llega unas horas antes al evento, todo eso que te ahorraste de transporte o de la que fuera, lo vas a desperdiciar ahí en la fila. O sea, lo vas a desperdiciar ahí en la fila. Yo llegué 1 hora después de que empezó el Notfest. Iba a ser una fila de horas hasta que me encontré a unos compañeros del trabajo y me pude colar. Bueno, no me colé, pero me fui ya con ellos y corté un pedazote enorme de fila. Y las clásicas dobles filas para entrar, que de repente alguien da una vuelta mal y alguien lo sigue y ya de repente hay una fila alternativa. La fila era inmensa y una persona o unas personitas ahí cerca de la entrada empezaron a darse la vuelta y a meterse a la fila principal. Siempre sucede, no lo hagan, gente, no mamen, ¿no? Lleguen temprano. Si ya saben cómo se ponen este tipo de cosas. Si llegan tarde, no se molesten porque llegaron a las 11 y porque a las 11 empezaba, pero entraron hasta la 1 por troncos. Lleguen antes. Entonces, el transporte creo que estaba bien. El problema es que no te dejaban adentro, que aún ya que llegabas tenías que hacer la fila para entrar. Y ese fue un problema bastante grande, porque la fila era inmensa, sobre todo el domingo, porque el sábado, les repito, llegué tarde, entonces no me tocó la fila enorme. Yo entré así como entro a mi casa. Entonces, la comida para ambos creo que estuvo bien. No tengo ninguna queja al respecto. Casi, ¿qué comí? Comí pizza, creo, en el Hell and Heaven. Y en el Notfest me comí un sándwich bastante bueno. Creo que eso podría ser algo que en el Hell and Heaven había como marcas de comida. Más marcas de comida. Y de bebidas, claro. Y en el Notfest pusieron un montón de food trucks, ¿no? Entonces había más de dónde elegir. Había hot dogs, había mil cosas. Y en el Hell and Heaven solo me acuerdo haber visto anunciado nachos, palomitas, hot dogs y pizza de Domino's, ¿no? Patrocínanos Domino's. Entonces había un poquito más de variedad. Creo que eso es lo único que podré decir, pero pues es comida. A final de cuentas, lo único que quieres es comer. En cuanto a los baños, pues les repito, yo generalmente no voy a los baños. El VIP solamente valdría la pena para mí para eso. Porque sí, personalmente no es algo que me agrade. Digo, hay gente que le vale madre, a mí no me vale madre. Entonces, pues sí, está bien también. No creo que haya ningún problema, no sé por qué lo anoté. Y otra de las cosas que saltó, que llamó la atención, fue que en el Notfest se presentó Sabrina Sabrok. Para quien no sepa quién es Sabrina Sabrok, es una chava que se ha hecho miles de aumentos de pecho a lo largo de los años y ya tiene ahí una monstruosidad, ¿no? Ya parece una alienígena. Entonces, que bueno, antes, pues no sé qué hacía antes, supongo que salía en un programa. No sé, pero pues si tienes una parte de tu cuerpo bastante bien desarrollada artificialmente o naturalmente, llamas la atención, ¿no? Y tiene años que esta mujer no llama la atención, entonces la contrataron para hacer un show de metal, entre comillas, fue lo que vi algunos videos, o sea, no suben lo que pasó literalmente, porque lo que estuve leyendo es que simplemente agarró un cuate y le empezó a dar de latigazos, o sea, una cosa así sin sentido. Y yo diría, ¿para qué traen ese tipo de gente? ¿Notfest? ¿Qué pedo con sus vidas? Incluso, no sé si eso sea cierto, pero yo leí que el Notfest se disculpó por el show de Sabrina Sabrok, que no era lo que le vendieron. Y pues no mames, ¿qué esperas cuando contratas a alguien así en tu show? Que hagan ese tipo de pendejadas. Digo, cada quien tiene sus cosas, no hay problema. Pero si ya saben que son este tipo de cosas que no tienen como una aceptación general ante un público, pues para qué molestarse y perder dinero y tener malas referencias, ¿no? Y nada más era mencionar eso rápidamente. Digo, yo no tuve ningún problema, no lo vi. Las personas con las que iba así me dijeron, uy, creo que ya terminó Sabrina Sabrok. Y yo, ¿para qué quieres ver esa basura? Mejor, creo que en ese momento estaba Del Barrio tocando. No los conocía, pero se escuchaba chido, ¿no? Entonces sí, ahora sí vamos al apartado más interesante de este asunto, que es la música, las bandas. Y aquí sí, nada más dejar en claro que esta es mi opinión personal. Sí soy muy estricto con la música, sí soy una persona que sabe de música, que toca varios instrumentos. Entonces,
Créanme que cuando les digo que algo no es música, no es música. Pero en este caso sí, todo es música. Todo lo que hay en música es esto. Pero bueno, se parten gustos, cada quien tiene su gusto. Debo decir que para mí lo que no me gusta no es porque sea mala música. Toda la música es buena, simplemente no es mi gusto. Entonces dejar eso claro. Y nada más. Entonces musicalmente yo sí prefiero al Hell and Heaven. Se me hace más metal. Hay bandas indie, hay bandas más alternativas, pero siguen cayendo en el rock metal, sobre todo. Entonces había varias bandas que yo quería ver ese día. Suffocation, Ensiferum, bueno, Dragon Force, Epica, obviamente Rammstein, Twisted Sister, Five Finger Punch se me hizo bastante bueno. Ghost también me gustó bastante, no los conocía a ellos. Entonces fue un deleite porque fue metal como debe ser, metal bien hecho. En cambio el Northfest, aunque había bandas, y el sábado fue casi una agonía, porque las únicas dos bandas buenas que hubo fue Slayer y... Bueno, buenas a mi gusto fue Slayer y Avenged Sevenfold. No soy particularmente fan de ellos, se me hace muy comercial, pero no tocan mal. Entonces no soy muy fan de ellos, pero no me molestó estar en el concierto de Avenged Sevenfold. Solamente esas son las dos bandas que resonaban. Las demás tiraban por algo muy core, alternativo, emo punk, no sé cómo quieran decirle, ni siquiera sé cuál es el género que a mí personalmente, que yo personalmente detesto. Voy a mencionar una banda nada más, que se llama Alesana, porque lo tengo que mencionar. Se me hizo lo peor que he visto, lo peor que he escuchado desde My Chemical Romance. Lo siento los fans de My Chemical Romance, pero no, qué bueno que se separaron. Entonces, les repito, no es mi gusto. Yo sé que hay gente que le gusta, pero eso es para quinceañeros. Eso es para gente que tiene una edad mental menor de la que aparenta físicamente. No lo creía hasta que de repente hice un conteo de las personas a las que les gusta ese tipo de música, ese género. Y sí son personas que de verdad caen en esa categoría, que tienen veintitantos años, pero parece que son quinceañeros. Entonces digo, no, pues hay una correlación bien cabrona ahí. Y sí es cierto, ¿no? Entonces es cierto, lo he visto, lo he comprobado. Ustedes mismos compruébenlo cada vez que alguien les diga que es fan de My Chemical Romance. Digo, todos pasamos, incluso yo pasé por esa temporada. Había una temporada en la que yo escuchaba My Chemical Romance, pero después te das cuenta que eso es para quinceañeros. Ok, ya perdón, se detuvo la grabación, entonces lo que dije ya no. Entonces me quedé en los quinceañeros. Y pues sí, lo superas eventualmente. Entonces el NOF estuvo muy chingón el domingo, en el escenario secundario. Fue banda tras banda buenísima. Carcass, Iced, Arch Enemy, estuvo Ahora antes de todos ellos. Y Opeth cerró así con broche de oro. Creo que sí me gustaría ir a otro concierto de Opeth. Igual no soy tan conocedor de la música de Opeth. Creo que el disco con el que más estoy familiarizado, creo que con el que la mayoría está, es Ghost Reveries. Creo que se llama Ghost Reveries. Pero escuché sus nuevas canciones, escuché una canción vieja. Me gustó bastante Opeth, en vivo suena increíble. Y Dexter había dicho que siento que no les dan el amor que a lo mejor se merecen. O sea, se subieron al escenario y nadie los peló prácticamente. Yo fui el único que sí disfruté. Pero también siempre que los veo me decepcionan. O sea, no fue un buen show. Tocaron muy poquitas canciones y no tocaron sus canciones más importantes. Entonces, siempre que es la segunda vez que los veo, los había visto en 2013. Siempre que los veo me decepcionan. Aún así es una banda que les sigo dando oportunidades. Si llegan a volver a venir voy a ir. Y si me vuelven a decepcionar, creo que ya no voy a ir a verlos nunca más. Porque en las dos veces que los he visto en México no han tocado una de sus mejores canciones, que es Storm Rider. O sea, es una muy buena banda, pero no sé por qué se limitan cuando tocan a México. Pinches gringos, güey. Entonces, eso. Entonces el domingo estuvo increíble en el escenario alternativo. En el principal estuvo Offspring, Death Notes y Slipknot. Eso no es de mi gusto. Eso igual entra en la categoría de quinceañeros. O sea, no es mal pedo, pero neta, hagan una pinche encuesta. Y a que los que les gusten ese tipo de bandas, de verdad, tienen una actitud de 15 años cuando ya tienen más de veintitantos. Entonces es para chavorrucos ese tipo de cuestiones. Es muy comercial. Para mí no me parece musicalmente un contenido de calidad de ninguna manera, ni musicalmente ni conceptualmente. No se me hace algo de calidad. Si a ti te gusta, adelante, eres un quinceañero de corazón, yo no tengo problemas con eso, pero no me estés molestando. Entonces yo en ese sentido preferí el Hell and Heaven.
La mayoría de las bandas que fui a escuchar me gustaron. En cambio, ya lo mencioné, cuando en el Northfest estaba Lesana, fue un dolor de cabeza. El cuate que estaba atrás prácticamente se estaba quejando como yo me estoy quejando ahorita. Y le estaba diciendo, unos quinceañeros, esos sí eran quinceañeros, ¿por qué esos pinches morritos? Pues son una pendejada, ¿no? Entonces, después estuvo Chevelle, creo que fue Chevelle, ese me gustó más. Igual un poco más alternativo, así, en ese trayecto. Personalmente no me gusta. No me gusta tanto. Este se me hizo un poco más decente. Alessandro sí fue un dolor de huevos. O sea, sí, tal cual. Fue terrible, espantoso. Una de las peores cosas que he visto en mi vida. Incluyendo justo al lado de The Neon Demon. Horrible, ¿no? Terrible. Entonces, pues sí. Eso sería básicamente. Yo prefiero el contenido del Hell and Heaven. En su muy gran parte. O sea, yo sé que si hay una banda que no conozco y la voy a ver al Hell and Heaven, seguramente me va a gustar porque sí va a ser metal como debe ser. No van a ser pendejadas, ¿no? Comerciales, aburridas, repetitivas, core, horrible, ¿no? O bueno, la mayoría. Hay una que otra banda que también vi ahí que dije, esta ya es medio corera, no me interesa mucho. Pero en su mayoría, si voy al Hell and Heaven, sé que si no conozco una banda me va a gustar. Y en el Notfest me pasó eso, pero en el escenario secundario, Ágora no los conocía y me gustó bastante. Cantan en español, es como un power metal en español muy, muy, muy rifado. Cargas ya los conocía, pero no había escuchado muchas de sus canciones. Una masacre. Arch Enemy, cuando empecé en el metal, era una de mis bandas favoritas. Toca muy bien, Alisa es una diosa. Y es súper tierna, o sea, tú la ves ahí haciendo su show, pero con las preguntas que hace, los comentarios que hacían, era como súper tierno de maestra de jardín de niños, pero lo decía de una manera tan ruda que sí era así como, sí, pero es como un súper tierna, Alisa, o sea, increíble, y Opeth, perfecto, finísimo, así, hermoso, limpio, no, pues fue una experiencia increíble. Entonces, pues sí, sería todo eso nada más. Dejen sus comentarios. Seguramente el siguiente año voy a ir a los dos. Si hay bandas que me interesen, voy a ir a los dos. Si no, tal vez solamente al Hell and Heaven. Porque sí creo que en el Northfest fue mucho gasto. Y pues aún así me llevo buenas experiencias, ¿no? Entonces, igual, vamos a los dos, chingues su madre. Entonces, dejen sus comentarios, gente, y hasta la próxima.